Y de Tlapaloa, Nican, Bunco Xochimilco. Saludamos aquí desde el Bunco Xochimilco, aquí en Mexicopa también. En esta tarde, pues vamos a seguir platicando, vamos a seguir trabajando sobre el tema de la lengua náhuatl, la cultura náhuatl, con esta idea de Mexicopa hacia México. Y precisamente estamos justo festejando los 700 años, ¿verdad? Se está festejando en la ciudad 700 años de la fundación y pues eso es muy importante. No se había hecho de esta manera, no lo habíamos visto así, pero precisamente empezamos también con esta idea de festejar los 700 años de la fundación, por eso la palabra México. Pero nos han pedido también algunas personas que se hable del término Ometeotl. Alguien nos escribió y decía, ¿por qué no hacen un trabajo sobre Ometeotl? Este término, yo supongo que esta persona ha escuchado este término o lo usa, lo utiliza. Yo lo he escuchado sobre todo en los grupos de danza. El término Ometeotl se usa mucho y mucha otra gente seguramente lo ha escuchado. Pues lo que yo entiendo es que es algo nuevo, porque Teotl, precisamente aquí pusimos unas palabras para ver qué podemos entender de Teotl. Ome, si se acerca a esta idea de lo dual como Ome Teotl, si leemos así, Ome Teotl, dos energías, ¿verdad? Pero no dice de qué energías son, ¿verdad? Si leyéramos, si estuviera esto aglutinado, no sé exactamente cómo lo usan, porque si se usa todo aglutinado, entonces nos da un poco otra idea. Si esto estuviera aglutinado, entonces tendríamos que leer de aquí para acá, porque Teotl está completo, entonces aquí sería como energía de dos, energía dos, energía doble, pero yo lo siento y lo entiendo así como algo nuevo a partir de la conquista, que muchas palabras precisamente se acuñaron a partir de la conquista, o por necesidades de los grupos, por ejemplo, de danza llamadas azteca o mexica o danza prehispánica, o concheros. Esto se fue adaptando a una necesidad, lo entiendo así, pero no está, digamos, aglutinado como es el idioma. Y sí leemos como en español, ome, teos, así. Pero aquí, si es como digo, si estuviera junto, tendríamos otra lectura. Pero bueno, vamos a ver esto de teotl, cómo está usado en el México antiguo. Y aquí precisamente tenemos una imagen, voy a poner aquí para señalar. Aquí está teo en una palabra a la manera de los antiguos. Bien podemos poner con rojo, ¿verdad? A la manera de los antiguos, aquí está teo, pero como es nuestra lengua, decimos, aquí está ach, agua. Aquí se está hablando del agua, de un agua con esta palabra, teo. ¿Qué está describiendo? ¿Qué está diciendo? Aquí lo más importante es el agua, no algo sagrado, digamos, como aquí, que se usa ometer como un poco como la idea de decir Dios, como a la manera de Occidente, ometeot, ¿sí? Y nada más se usa esta palabra, ¿verdad? Pero bueno, aquí de lo que está hablando, como hemos dicho, como dice at con tl, está completo la palabra agua y está describiendo teo cómo es esa agua. Pues afortunadamente se acuerdan ustedes de que hemos visto Tehuatl, y aquí lo tenemos también escrito, Tehuatl, el agua que encuentran los antiguos mexicas en la isla, en la cueva que aquí retomamos. Decía que esta agua era muy, digamos, bonita y aquí lo describen con el color jade, con los caracoles. Se entiende que es potable y que esa agua dice, Ozamatlaltic, de color verde oscuro, dice Molina en el diccionario, pero dice en la crónica mexicayo Tezosomoc, dice que
esta agua también llamada Matlalat y Tehuatl era de un color azul. Tratamos de acercarlo aquí con este color, ese azul o azul, como dice Molina, azul oscuro, de verde oscuro. Lo que entendemos por Matlalat es que es la misma Tehuatl, como aquí. Lo que entendemos es que era un agua entre azul verde, ¿sí? Azul verde oscuro, entremezclados los colores, digamos. Y entonces, por eso, describe mucho más Matlalat, que es como una planta, que ya hemos dicho, es una plantita que tiene morado, que tiene azul, que tiene verde, que tiene un poco de blanco, y también va cambiando, depende de cómo va cambiando el clima, cambia esa plantita. Seguramente aquí el agua también cambiaba al salir y al correr, pero entonces es un agua, digamos, Teo lo que describe es un agua muy valiosa o muy bonita, muy particular. No está diciendo aquí agua Dios, ¿verdad? No, no es así. Mientras que aquí Teot sí se está usando como esta idea de Dios, ¿sí? O meteor, así, Dios. Pero, ¿qué es lo que encontramos de este Teot aquí? Porque aquí, como ustedes ven, se ha perdido la TL, ¿verdad? Se ha perdido la TL porque en el náhuatl así pasa cuando se pierde la TL, cuando se aglutina una palabra. Aquí Teot, que empieza con T, que termina con TL, se pierde, pero at, que está completo, esto es lo más importante, de esto se está hablando. No podríamos decir Dios agua, debemos leer de aquí para acá, porque está completo at. Debemos leer agua, muy particular, muy bonita, muy valiosa. Todo eso que vieron, ese azul verde, digamos, que vieron ahí. Entonces, aquí podemos explicar, aquí escribieron gráficamente, y esto lo hemos podido pintar, colorear, por lo menos acercarnos, porque en algunos códices viene así pintado, entre rojo, rojo, azul, verde, por eso lo acercamos para colorear. Ya vimos entonces, estamos viendo Teo, que significaba en el México antiguo, y esto también podríamos explicarlo bien, porque esto es Cuauhitl. Las personas que nos observen y que sepan náhuatl no nos dejarán decir otra cosa. Cuauhitl es árbol, pero árbol X. Pero si ya le ponemos acá atrás algo, aquí o antes, Teo, entonces ya estamos diciendo una especie de árbol. Les voy a comentar que este Teocuauhitl, para los mexicas decían el cedro, una especie de cedro rojo, pero no quiere decir aquí rojo, sino que lo maravilloso, lo importante, lo particular, lo valioso de este árbol de cedro rojo es que es una madera muy apreciada, o sea, es una madera preciosa, también eso podría describir Teo. Algo valioso, como decimos, valioso, precioso, importante, muy particular, muy especial, eso quiere decir Teo. En este caso, es el cedro, es cedro rojo. Yo lo encontré en un libro que se refería sobre un pueblo en Oaxaca, un pueblo no exactamente de habla náhuatl, pero aparecía en náhuatl también este nombre, y así decía, Teocuauhitl, un pueblo, el pueblo chatino, pero bueno, ellos tributaban a Tenochtitlan, y por eso también allá también se puede identificar este árbol como Teocuauhitl, y así aparece en el libro. En la Huasteca, ligeramente, esta E es una I, es una variante, como Teocuauhitl. Acá Teocuauhitl, y algunas otras también dicen, sí conocemos un cedro rojo, se hacen con ello ventanas, puertas, hoy en día, camas, hasta para cajas de muerto, y muchos otros muebles. No es caro ahí el cedro porque hay mucho cedro. Desde Hidalgo, Puebla, Veracruz, así la zona ya es como tropical, ya hay el Teocuauhitl, y se siembran o se dejan crecer, pues, se cuidan. Y lo interesante también de este árbol es que crecen muy derechitos y muy gordos, bonitos, y tiene una flor que no es grande, pero en momentos en que está floreciendo mucho, una flor como blanca, amarilla,
chiquita, y llueve, entonces resulta que si uno pasa, aunque no llueva, bueno, pasa uno por ahí y huele riquísimo a cedro. Y si llueve y caen las flores abajo, también huele riquísimo a cedro. Yo entiendo que por eso le ponen el árbol valioso, precioso, de madera preciosa, todo eso que vieron, me parece que está en esta idea de Teo. Bueno, eso sí les puedo platicar de este árbol, sí lo conozco bien. Y el teocintle, seguramente han escuchado, como variante se puede decir teocintle o teocintli, ¿verdad? Sí, eso no hay problema. Pero aquí está también Teo. ¿Qué es el teocintle? Bueno, algunas personas dicen que en las milpas sale el teocintle o en el monte sale el teocintle y lo que dicen es que es el maíz antiguo. Y los que han estudiado el teocintle precisamente dicen que de ahí viene el maíz que hoy comemos y el teocintle. Afortunadamente he tenido algunos granos y mazorquitas en mis manos y no se parece al maíz que conocemos ahora. Lo toma un granito uno y es durísimo, pero de ahí se entiende que lo fueron trabajando los antiguos hasta llegar al maíz que hoy conocemos. En algunos le dicen Sintli, algunos Tlaoli, sus variedades, ¿no? Pero todavía se puede ubicar ese maíz antiguo y sí le dicen teocintle todavía. Ese es entonces el teocintle. Entonces estamos viendo aquí la idea como de Teo aquí cambia un poco, pareciera que Teo aquí es como antiguo, primero, ¿verdad? Entonces por eso, entonces el náhuatl es así descriptivo, pero a veces no se cierra a decir un dato, sino se abre, como la poesía, ¿no? Se abre así como una metáfora que puede significar varias cosas o que nos deja algo a la imaginación también. Pero aquí lo que dice la tradición, lo que dicen los hablantes, muchos dicen, ese es maíz, es antiguo, ese fue el primer maíz y de ahí viene este maíz que hoy comemos. Eso es interesante, ¿verdad? Teo, entonces, aquí podríamos ir entendiendo eso. Teocalli, aunque aquí pues es muy usado aquí entre los documentos de los mexicas, Teocalli. Cali está completo, eso es una casa. Pues Teocalli como en general, o sea, a algunos no les gusta que digamos pirámide, pero una construcción pues a la manera de aquí, de esta parte de la náhuac, casa, literalmente casa, de lo importante, de lo sagrado, sí, también, de lo valioso, porque en un teocalli podían estar dedicado al agua, podía estar dedicado a alguna deidad, alguna fuerza, ¿sí? Natural, sí. Nos pregunta Manuel Rocha Cortés, y el Ome Masa. Ajá, ¿qué significa Omemazatl? Ajá, pues lo que parece ser ahí una fecha calendárica, o sea, Ome como, sí, dos, o sea, venado, dos venado, o venado dos venado, está diciendo, pues, es una fecha, dos venado, como, pues sí, una fecha calendárica, ajá. No dice ahí de qué año, porque falta el chihuitl, ¿no? Un marcador de año, pero eso se puede leer así, dos venado, y se puede representar con una cabecita de venado y dos cuentitas como de jade, en algún, ya sea abajo o por un lado, que había varias formas, pero el 2 no cambiaría, digamos. Pero ya se puede leer ahí, así se puede escribir, dos venados. Uh-huh. Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo con Teocalli, pero Teocalli es en general diferentes, digamos, pirámides, diferentes construcciones a la manera antigua, pero ya algunos ya tenían ya podían tener otro nombre además, como una, por ejemplo, dedicada al agua, ya podría ser un poco diferente, ¿sí? Cali se refiere a la construcción, usa una pirámide, no siempre hacían, no, las pirámides, digamos, como edificios públicos, no estaban, no estaba, digamos, como Tenochtitlan, que es como el modelo,
todo lleno de pirámides, pero porque también vivían en chozas, también vivían en casas de paja, de zacate, de tule, seguramente de piedras y demás. Pero entonces una Teocalli es una edificación muy importante, muy particular, muy valioso, ¿verdad? ¿Hay otra pregunta, comentario? Y nos dice Phyllis Bay 11 que si esto también se puede interpretar como templo. Sí, sí, también podría ser la traducción, pues con sus particularidades, ¿no? Bueno, no sé si ahí tienen más preguntas, pero nos pidieron hablar precisamente de Ometeotl, por eso aquí estamos por lo menos escribiendo algunas palabras donde va la raíz Teotl. Pero si ustedes se fijan, Teotl aquí no tiene TL en esas palabras, porque el náhuatl es un idioma aglutinante. Pero aquí, Ometeotl, por eso digo que está como pensado, escrito, aunque sí es náhuatl, como a la manera del español ya. Uh-huh. Y cómo se usa, parece ser esta idea de, es que en la danza conchera, o los concheros, o sea, y lo digo con todo respeto, porque tengo amigos concheros, amigas concheras, alumnos concheros he tenido, y concheras, y convivo también con algunos de ellos, y ellos tienen una frase que dicen, Él es Dios, así lo dicen en español, pero parece que otros grupos de la mexicanidad han acuñado Ometeotl, y entonces se dice, Ometeotl, Ometeotl, o antes de empezar una plática, o al final de una plática, o entrando al temazcal, o al final del temazcal, en algún momento por ahí, se dice Ometeotl y se dice fuerte. No sé, aquí hay un compañero que empieza a danzar, no sé si lo usan en su... ¿Cómo lo usan? Vamos cuando recién entramos a la danza, vamos a hablar sobre algo, siempre se inicia justamente con esa palabra de Ometeotl. Acabas de tu frase o tu palabra y otra vez vuelves a decir Ometeotl para dar gracias o al final de la danza o al principio. Claro, pero esto tiene sentido porque ya son 700 años después de la fundación, ¿verdad? Tiene sentido que estemos usando algo entre el español y el náhuatl, ¿verdad? Entre el pensamiento occidental y de aquí, pues porque si surge, me parece, Ometeotl a partir de esta necesidad de decir más o menos, Él es Dios, ¿verdad? O primero Dios. Y ya se traduce entonces del español al náhuatl, se traduce. Así me parece. Pero bueno, también esperemos comentarios de algunos compañeros, amigos concheros o danzantes de otros grupos de danza aquí de la ciudad. Manuel Rocha nos pregunta que si nos puede explicar cómo se traduce literalmente o qué significan estas palabras de Ome y Teo. Yo lo entiendo por todo lo que hemos platicado de aquí de Teo, aglutinado con otras palabras. Aquí es algo importante, algo particular, algo muy valioso, precioso, pero a la vez aquí podríamos decir como una energía doble, dual, digamos. Con esto se acerca a la idea de una energía dual, ¿sí? ¿Por qué también decimos esto? Vamos a borrar tantito. Aparece el término Ometecutli, es sinónimo, ¿sí? Aquí también es energía o sustento, sustentador, doble. Tiene algo de dos, ese sustentador, esa energía, tiene algo de dos, pero sí yo lo entiendo que está acuñado a la manera ya del español. Se acerca un poco esto a lo que hemos trabajado de Omeyot, dualidad, o sea, esencia de dos, pero debe ser junto. Esencia de dos, o sea, la dualidad, claro, que Omeyot, aquí estamos, digamos, tomando así esta palabra Omeyot, pero a veces sin decir Omeyot se está diciendo de algo que tiene una energía doble. ¿Cuál es? Por ejemplo, el maíz. El maíz es dual. Y cuando se le dice al maíz, niña siete flor, niño siete flor, o sea, niña y niño, ya ahí se entiende esa esencia dual. Si queremos decir eso positivo y negativo, o eso macho y hembra, que así está, decimos, la naturaleza,
Y claro, a veces me gusta comentar que mucho tiempo ha pasado para que yo pueda decir estas cosas y entender también. Me parece que no está peleado con lo que traen los españoles, o sea, dicen una energía fuerte, poderosa, allá arriba, acá abajo, pero lo que entendemos acá es que esa energía dual, poderosa, digamos, está en todos los elementos, o sea, en el agua es dual, el fuego es dual, el viento y la tierra es dual, nosotros también. Siempre me gusta decir, porque tenemos dos energías aquí, papá y mamá, y ellos también, papá y mamá, pero hay frutas, hay que el que conoce el campo, conoce algunas plantas y dice, esto es hembra, esta es semilla, y este es macho, o esta flor es hembra, esta flor es macho. O sea, claro, lo identificamos por cómo nos identificamos nosotros, pero así lo decimos, pero quiere decir que está en dos. Y entonces me parece que decir Ometecutli y Omeyotl tienen cierta relación, ¿sí? Pero vamos a ver, voy a poner aquí, ¿han escuchado la palabra Sinteotl? Aquí sí está, también aquí sí está completo, Sinteotl completo, y aquí Sin está de Sintli, se ha perdido TLI, pero aquí sí está Teotl, aquí junto está aglutinado, y Teotla está aquí como algo importante, TL. Podríamos decir Dios del maíz, así la traducción al español, pero sin Teotl, lo que se entiende por las vivencias todavía que existen, la cosmogonía, por las costumbres que se hacen, lo que se piensa del maíz, está diciendo que hay una esencia, fíjense también, una esencia, Teotl, una esencia, una energía doble, pero es del maíz. No es que sea un dios, sino es como el tonal. De hecho, es el tonal. Esto es el tonal del maíz. El maíz también tiene tonal, tiene una energía, así lo creo. Entonces, podríamos decir que Teotl, como vamos entendiendo, no se limita a una sola cosa. En este caso, es lo que más hemos escuchado también y leído desde los textos de Tenochtitlan, así, sin Teotl, una esencia dual, pero del maíz, una energía que no se ve, a simple vista no se ve, pero por costumbre, por la tradición, nos dicen que es su energía del maíz, es su esencia del maíz, una fuerza dual ahí. Pero no es la única palabra esto, Sinteotl. Algunos dicen Sinteopiltzin, niño, Sinteo, se quita TL, Sinteopiltzin, y dicen niño, puede ser niño o niña, maíz, y se queda Teo. O sea, una energía dual, pero ya dice niña o niño, porque entonces es importantísimo aprender el náhuatl para entender los símbolos como estos, como Sinteotl. Es importante saber cómo aglutinando, desaglutinando, puede decir otra cosa, va cambiando el idioma. Si se aglutina, pero el español no es así. Por eso a mí me parece que la escritura empezó a tomar otro rumbo hasta que llegan los españoles. Yo pienso que la escritura no pudo haber ido hacia un alfabeto como esto que ahora escribimos, sino iba en esta dirección, como está escrito aquí, Teoat, Matzalat, y aquí esto significa Atatlayan, Tleat, Tospalat. Aquí están representando el agua que dicen en las crónicas estaba en esta cueva adentro. Y me parece que no ponen el agua así como si estuvieran tomando una foto, no ponen aquí el agua que escurra por acá, sino que lo ponen aquí en el pico del águila, digamos, ya como una escritura, porque aquí pusieron pues el nopal que está saliendo aquí o está cerca de la boca de la cueva, de la boca cueva. Y era como me parece lo más adecuado para el idioma náhuatl, por su característica aglutinante, descriptiva, poética, metafórica. Sí. Por eso nos cuesta hoy en día estudiar el idioma náhuatl, nos pone a pensar, nos pone a reflexionar, pero sí cuesta trabajo,
al hispanohablante porque no se parece mucho al español. ¿Tienen preguntas, comentarios? Pregunta más Coronia Pedrosa. Buenas tardes, ¿de dónde es, maestro? ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy de la Huasteca, el norte de Veracruz, de un pueblo que se llama Ixcatepec, aunque hoy de manera oficial se dice Izcatepec, Veracruz. Y es una zona náhuatl, y convivimos con pueblos Tenec, mayas, y convivimos también con algunos afro-mestizos y mestizos, ¿verdad? Afro-mexicanos, pero sobre todo con el pueblo Tenec, y sabemos algunas palabras del Tenec, poquitas, porque convivimos con ellos. Y según nuestra tradición, nosotros venimos también de más al norte y llegamos ahí y nuestro señor, nuestro guía se llamaba Huelli Monteso Tequitini, así se llamaba, así dicen los documentos que él fundó ahí hace mucho tiempo. Y ese pueblo, y Izcatepec es un altépetl, porque así lo dice la lengua, así lo decimos, todavía lo reconocemos, un altépetl quiere decir como un pueblo que tiene su propio gobierno, su forma de organización, a la manera todavía náhuatl. Todavía queda un poquito de eso, pues de ahí por ahí soy. Dice Morenita Dulce, si se puede, ¿cómo se dice tú eres de mi gente? Sí, vamos a borrar algunas palabras aquí. Tú eres de mi gente. Pues tenemos ya entre nosotros, o sea, en los pueblos, por ejemplo, si yo digo a alguien Tino Guampo, así muy sencillo, Tino Guampo, como tú eres de mi misma comunidad o tú eres compañero del mismo grupo o de la misma comunidad, Tino Guampo. Esta partícula así po, significa compañero o que se comparte algo, lo mismo, ¿no? En este caso, wam o wan es la cercanía, ¿sí? No es mi, mío, y ti eres. Literalmente dice, eres algo con el que comparto, digamos, la cercanía. Pero cuando decimos en la comunidad, o por lo menos en mi pueblo, como Tinohuampo, eres mi compañero porque eres náhuatl, eres de aquí, de la comunidad. O si alguien pertenece a un equipo y de un grupo, pues sí también le puedes decir Tinohuampo. Algo que se comparte algo, lo mismo, po, cercanía, proximidad, no, mi, mío, ti, eres. Así literalmente. Ya estamos viendo cómo es el náhuatl muy aglutinante y cómo es muy descriptivo. Pero no es la única forma de decir eres de mi gente, ¿sí? Se puede decir de otras maneras. Vamos a poner aquí otro. No se asusten de que sea muy largo. Aquí también se comparte algo con esta partícula po. Masehual viene de masehuali, que quiere decir como de un pueblo originario, otros dicen indígena, o persona también, pero para nosotros también lo usamos así, como indígena o un pueblo originario, y no, mi, mío, eres. O sea, como eres mi compañero, puede decir así, como eres mi compañero indígena, o eres mi compañero, como se dice ahora, de un pueblo originario. Bueno, la idea de po, como yo. La idea es como, eres como yo de un pueblo originario. Eres mi compañero de un pueblo originario. Eres mi compañero de una comunidad indígena. Así podríamos traducirlo, así podríamos entenderlo. Y esto de acá está uniendo como algo que funciona como que está uniendo con po. Sí se puede decir no más igual po, Tinomasehualpo, pero también se puede agregar K, que está como uniendo con Po. Está alargando un poco más y también precisamente porque se busca en el náhuatl que suene bien, ¿verdad? Si suena bien, Tinomasehualcapo, Tinomasehualpo, también se puede decir, ¿sí? Así es el náhuatl. Y si Pactotot nos pregunta, ¿podría ayudarme cómo se dicen las figuras geométricas? Pues a lo mejor no muchas, pero sí podemos poner algunas figuras. Sí, por ejemplo, un círculo, ¿sí?
también se dice Yowaltic. Algunos dicen Yahualtic, ajá, pero bueno, en mi comunidad decimos Yowaltic. Ese es algo circular, un círculo, ajá, pero como podríamos decir cuadrado, ¿sí? Esto sí viene en los libros, así decían en Tenochtitlan, Nautet. Literalmente aquí dice piedra 4, entonces cuadrado, ¿no? Cuadrado. Uh-huh. En ese mismo sentido, pues se pueden pues nombrar otras figuras, ¿no? Otras figuras. Una mitad de círculo, ¿no? Como Tlaco. Uh-huh. Una mitad de esto, ¿no? Así como Tlaco, ¿verdad? Como allá decimos en el pueblo, Tlaco Altepetl, que para ahí esa comunidad decimos Tlaxcoaltepetl es como el centro del Altepetl, el centro del pueblo. Y claro, hay otras expresiones, ¿no? No, no tenemos mucho a la mano, pero sí podríamos decir, por ejemplo, algunas figuras que sí utilizaban los antiguos en los diseños de la ropa, en los códices, por ejemplo, una figura así, como le llamaban, Xicalcoliuhqui. A esta figura geométrica le llamaban así. Uno podríamos decir es una espiral, es un túnel, unos podrían decir es una pirámide, ¿verdad? Si lo vemos ligeramente así, esto parece ser la punta de una pirámide, aparte viendo desde arriba, pero a la vez podemos verlo hacia adentro, ¿verdad? Como un túnel. Por eso le pusieron a esta figura Xicalcoliuhqui, porque Coliu de Coltic quiere decir que es algo que tiene curva. Pues esto tiene curva, ¿verdad? Sí. Tiene vueltas así. Cal, aquí también podría ser que tenga doble C, así. ¿Por qué? Porque cal se refiere a construcción o cuerpo, ¿verdad? No siempre cali es casa. En este caso es este cuerpo, esta oquedad, que se puede ver así también. Eso es lo que dice cal, algo curvo, la oquedad, el cuerpo, y también de xictli, ¿verdad? Xictli, ombligo, como a la manera de ombligo, pues aquí se ve como un ombligo. Están describiendo muy bien esta figura. O sea, esto es escritura, ¿verdad? Están describiendo bien así. Podríamos decir, espiral, a veces se usaban como adorno para los escudos, para la ropa, los diseños. X por ahí lo podemos encontrar en los códices. Sí, pues un poquito de esto les doy de la geometría, pero es cierto que para ver algo de la geometría es en el calendario azteca, en el Tonalpohualli. Ahí podemos ver triángulos, ahí podemos ver círculos, ¿verdad? Ahí podemos ver el cuadrado, ahí podemos ver varias cosas, pero es cierto que muchas de esas palabras, de ese diseño, de ese calendario, lo hemos ido perdiendo. Claro, en la naturaleza podemos ver figuras y demás, las piedras y todo, de forma natural. Si quisiéramos hacer un trabajo nada más con la geometría que vemos en la naturaleza, digamos, se puede recuperar en la lengua náhuatl. La situación es que ahora nosotros aprendemos nuestra lengua desde papá, mamá, desde la comunidad, pero no nos ocupamos exactamente como esto de la geometría, como esto de los números, porque los números también lo vamos perdiendo en los pueblos. A veces contamos nada más hasta el 20 o 40, pero también podemos contar hasta miles en náhuatl. Pregunta Eusebio Moto, entonces Tlacotalpan. Pues habría que ver ahí si es que es hoy se dice Tacotalpan, ¿verdad? O Tlacotalpan. Pareciera que es Tlalpan, pareciera, ¿verdad? Si estamos tratando de reconstruir como Tlalpan, ¿sí? Como en la tierra, que es
mitad o en la tierra, un terreno, o sea, como un pueblo que se ubica en la mitad de un terreno, ¿sí? No sabemos si se funda en una isla, isleta al principio, no pero necesitamos saber del origen, necesitamos saber si la gente por ahí todavía habla náhuatl y cómo lo pronuncia, digamos, más en náhuatl, o la gente de ahí cerca, de alrededor, de esa zona, eso nos podría ayudar. O sea, tendríamos que hacer todo un trabajo de campo nada más para una toponimia, que eso ya lo hemos visto aquí en la ciudad, ¿verdad? Y tenemos que ir a los documentos, a los códices, ojalá esté por ahí en el Códice Mendocino, Tacotalpan, o en algún otro documento por allá, los documentos más antiguos. Es todo un trabajo que necesitamos hacer y que yo también los invito a los amigos nahuablantes, compañeros nahuablantes, que también puedan, intenten o empiecen a hacerlo, porque realmente somos pocos que estamos trabajando así sobre nuestra lengua y pensando, repensando ahora en nuestra propia lengua. Nos comenta Eusebio, que nos hizo la pregunta. Es un pueblo que está justo en medio de dos ríos, el río Papaloapan y el río San Juan, en Veracruz. Eso es muy interesante, ese dato precisamente. Sí, con eso ya nos acercamos un poco, que podemos un poco reconstruir la palabra, porque si el náhuatl es descriptivo, es aglutinante, como en este caso también puede ser sí, que haya sido Tlacotlalpan, puede ser, o a lo mejor no estaba todo aglutinado, a lo mejor es Tlaco y luego Tlalpan, como dice, en medio de dos ríos. A lo mejor hoy a lo mejor se escribe todo junto, ¿no? Pero pudo haber sido diferente, ¿no? Pero entonces sí tenemos que trabajar, pero sí nos da buena dato, eso de que está en medio de dos ríos, ¿sí? Es una tierra que está en medio del agua, pero es muy emocionante empezar a entender y a escuchar estos datos, ¿verdad? Porque lo que hemos visto aquí en esta ciudad es que los pueblos, los toponimias, los nombres de pueblos, de lugares, aquí en la Ciudad de México pues, que hemos trabajado, hemos visto una constante, o sea, la aglutinación, la descripción, o sea, los nombres de pueblos son muy descriptivos, ¿verdad? Dan casi santo y seña de cómo es ese pueblo. En algunos casos todavía nos ayuda mucho la geografía, pero en algunos casos ha cambiado mucho la geografía. Y allí es donde necesitamos ir a los documentos antiguos o ir a la escritura antigua. Si tuviera Tlacotalpan escrito en algún códice, cómo se escribía antiguamente, sería interesante, porque por ahí cerca, Orizaba viene de Ahuilizapan. ¿Cómo se cambió mucho, ¿no? Al castellanizarse. Pero Ahuilizapan sí aparece en el mendocino, códice mendocino, cómo se escribía. Hay una especie de como canal, está el agua y está una persona como jugando con el agua. Alguna ocasión que fui por ahí, alguna ocasión que pudimos ir a esta parte de Orizaba y otros pueblos, precisamente hay un río pequeño que corre y pasa por un zoológico y pasa por una parte de la ciudad. Y entendí un poco por qué es Ahuilizapan. Viene el agua corriendo y va dando como saltos así, saltos, ¿no? O sea, no sé cómo está la geografía, las piedras o lo que sea, así, pero así, va dando como saltos así. Como que es un agua muy alegre. Y en Ahuilizapan eso quiere decir, en las alegres aguas, literalmente. Y por eso entonces, ¿cómo iban a escribir alegría? Pues una persona manoteando, jugando con el agua, ¿verdad? Eso es escritura, ¿sí? Aquí está Apan, a la manera que decimos muchos pueblos, Apan siempre es lugar de agua, como Papaloapan, Huiloapan y otros. Apan siempre se refiere a lugar de agua, ya sea río o laguna, o también puede ser manantial, pero se refiere a agua, ¿no? Papaloapan es un ejemplo muy bonito, muy interesante y fácil, ¿verdad?, de traducir en el agua de las mariposas. Pero aquí entonces dice, en el agua, ahuili es juguete, pero si se pone así, ahuilis se refiere a ahuilistli, quiere decir una serie de juegos, una serie de actos de jugar. Por eso en esta agua hay a manera porque el idioma es aglutinante y es poético, metafórico, dice que en el agua
donde hay una serie como de juegos, pero también se refiere a veces a alegría, esto de aguilis, porque al jugar nos alegramos, ¿verdad? Como ahora en el fútbol, en las canicas o X juego, ¿no? Nos recreamos. Por eso entonces me parece que para poner agua que no es seria, ponen a una persona como nadando, jugando, y además jugando y a la vez alegrándose, ¿verdad? Recreándose, porque nos gusta jugar con el agua, hasta los adultos, ¿verdad? Lo disfrutamos. Uh-huh. Eso es un poco lo que puedo decir de estas raíces. Pueden buscar, los que nos siguen, están viendo, pueden buscar el Códice Mendocino, el pueblo de Ahuilizapan, sí, y van a encontrar que es lo que hoy se llama Orizaba, en Veracruz. Hacen otra pregunta, Karen Tepe. Dice, hola, quisiera saber qué significa mi apellido, Tepeyahuit. Qué bonito. Seguramente es de la zona, de esa región, por allá de Orizaba o de Zongolica, por allá. El apellido puede ser, ¿eh? O de Tlaxcala. Es muy interesante, depende de la variante, porque Yahuitl a veces se refiere a un maíz oscuro. Por lo menos en mi pueblo así le decimos al maíz oscuro, o sea, azul, oscuro, Yahuitl. Pero claro, pues también se puede usar para otra cosa, ¿no? Algo más. Y tepe, que es cerro. Pero en este caso, porque cerro no está completo, así Tepetl, ¿qué piensan ustedes? ¿Se está hablando de un cerro o se está hablando del Yahuitl? De Yahuitl, ¿verdad? Porque está completo. No se está hablando de un cerro. Se está hablando de algo que es del cerro, como serrano, ¿sí? Que es del cerro. Entonces, aquí, Yahuitl, había que ver si Yahuitl se refiere a una planta, ¿verdad? Está como al revés de lo que decimos por aquí cerca, Yautepec, ¿verdad? Hay un lugar allá en Morelos, se llama Yautepec. Hoy decimos Yautepec, pero debe pronunciarse en náhuatl Yautepec. Aquí está la C, lugar, el pueblo, la comunidad, el Altepet, ahí está el cerro, y Yau se entiende que hay un lugar, un cerro, y ese cerro tiene Yau, pero ese Yau viene de Yahuitl. Aquí lo pueden ver, viene de Yahuitl, así como este Yahuitl. Pero acá Yahuitl es una planta que hoy se conoce como pericón, ajá, o algunos le dicen hierba morena, algunos le dicen anís, hierba oscura, pero parece ser como si dijera aquí de una especie de planta, como si fuera el pericón, pero del cerro, que se da en el cerro, o que no ha sido sembrada, digamos. ¿Cómo se dice cuando algo no está sembrado? No cultivadas, otra forma, silvestre, perdón, gracias. Me parece que aquí, aunque no diga que es una hierba, tiene esta idea. Pero como les decía yo, también Yahuitl le decimos al maíz azul, porque es oscuro. Y esta planta, el pericón, que pueden buscarlo ahora que podemos buscar muchas cosas en internet, pueden buscar ahí el pericón y van a encontrar, o pueden buscar Yaushiwitl y lo van a encontrar. Ajá. Yaushiwitl, esto se refiere, si es una planta, es Yaushiwitl. Bueno, ojalá podemos ayudar así, pero aquí lo importante es que si ese apellido es de una región nahua, donde sí hay pericón, donde sí hay Yaushiwitl, puede ser que este apellido sea relativo a eso. Así cambia. Bueno, cambia, si se va a aglutinar Yahuitl, va a cambiar, ¿eh? Así, ¿sí? Se pierde ITL y la U y la H hacen esto. Eso cuesta trabajo entenderlo para el hispanohablante porque el náhuatl es así, pero el español no, ¿verdad? Yaushiwitl, el pericón, es una planta muy valiosa, muy importante desde el México antiguo, que se usaba en Tenochtitlan y se usa en muchos otros lugares, en Morelos, en la Huasteca también se usa. Muy olorosa, muy rica, así para incienso, es muy huele bonito.
Sí, pues solamente también agradecerles que nos sigan, que busquen nuestros videos y si tienen más preguntas pueden escribirnos y les contestaremos. Si no, luego, pero sí les contestaremos más preguntas todavía. Ujú. Tlazohcamati. Muchas gracias, gracias.